Rafael Núñez es conocido por ser quien escribió el himno nacional de Colombia. Yo considero importante realizar investigaciones o búsquedas en general de aquello que responde a nuestras pasiones. Y en mi caso, mi país es una de ellas. Muchos saben que el himno de Colombia es considerado uno de los más bellos. ¿Por qué no conocer más sobre la persona detrás de tan diciente letra? En aras de conocer más sobre este político y escritor, escogí 3 poemas que considero relevantes. Todavía, Que Si Yo y el himno nacional. El primero, debido a su toque de amor un poco ausente en sus escritos. El segundo, debido al nombre en francés, que por esta misma razón llama mucho la atención. Y el último, porque empezó como poema, pero terminó convirtiéndose en uno de los himnos más bellos del mundo, y que Núñez escribió sin concebir la magnitud de sus pensamientos. El enfoque temático no es muy claro, es decir, no corresponde a uno solo. Sin embargo, los 3 poemas contienen claras características de la escritura del reformador colombiano, y este análisis se explicará a profundidad a lo largo del video. Los poemas de Rafael Núñez son contados y su obra se encuentra contenida en 2 volúmenes. El primero de ellos, Versos, publicado en 1885, y Poesías en 1889. Como sabemos, su interés era más discursivo, por lo que su autoría posee libros como Ensayo de crítica social, La crisis económica y la reforma política en Colombia. En este orden, los 3 poemas en cuestión se ubican en un mismo tiempo de interés de Núñez por la poesía. Como se ha mencionado anteriormente, Núñez tenía gran cercanía a la prosa y a la poesía discursiva en sus obras. Sus obras son poco convencionales y de corte nostálgico y escéptico. Además, la tonalidad en sus obras es capaz de proyectar lo que caracterizó a Rafael Núñez como serio y un hombre enfocado. Muchos lo llaman el poeta de la duda, y es que expresa este sentimiento en sus poemas. En Todavía, por ejemplo, deja ver interrogantes en cuanto al amor por su mujer. Este poema es de los pocos románticos dentro de su obra, pero que posee características muy suyas como el talante al hablar y el poder con el que lo hace. Este es un poema con bastante rima y muy directo, que denota fuerte carácter, pero un romanticismo latente. En cuanto a Que Si Yo, denota homenaje a lo divino y muestra espiritualidad y devoción del autor. Es muy característico, al igual que muchos de sus poemas, el requerimiento y búsqueda de orden y de justicia, de cambios en la comunidad y necesidad de escucha en ella. El nombre francés llama la atención y da cuenta de que fue un hombre de mundo y conocimientos. En este, la búsqueda de fe y de justicia convergen para darle sentido al existir. Es un poema largo con pocas rimas y un poco de nostalgia. Finalmente, el himno nacional de Colombia, que para muchos hace llamado a la violencia, habla como el anterior de la fe y la justicia, lo que podría dar cuenta del interés de Núñez por la espiritualidad, en específico el catolicismo, el llamado al orden, cueste lo que cueste. Posee un poco más de métrica, pero continúa siendo largo, contando con 11 estrofas. El himno nacional da cuenta de su amor y devoción religiosa. Rafael Núñez nació en Cartagena de Indias en el año 1825. De niño fue frágil y se dice que poco agraciado. Poco a poco, después de una valiente participación en la Guerra Fría, fue construyendo lo que a futuro sería una gran y exitosa carrera política. Núñez participó a la edad de 15 años en la Guerra Civil de los Supremos en 1840, de donde iniciaría su interés en el ámbito político. Así estudió leyes y al terminar sus estudios laboró como periodista creando el diario La Democracia, donde expresaba sus intereses por el voto popular y desacuerdo del poder hegemónico de la Iglesia. En cuanto a su vida amorosa, se sabe que se casó 2 veces, una más que por amor, por conveniencia. Adicionalmente, fue senador por Panamá y un gran luchador que defendió a toda costa los intereses individuales y la separación de la Iglesia del Estado. Su paso por el gobierno es recordado por sus labores como secretario de Hacienda, de Gobierno y de Guerra. Vivió en España, donde recibió grandes influencias del positivismo spenceriano, donde parten sus intereses por la regeneración. De ahí nació su publicación Ensayos de crítica social. Eventualmente fue llamado el máximo reformador de Colombia. Asimismo, fue presidente de Colombia en 3 ocasiones. Durante su primer periodo, efectuó cambios como la creación del Banco Nacional con el fin de terminar con la dependencia del país a bancos autónomos y privados, la separación de la Iglesia del Estado y sustituyó gradualmente la burocracia liberal por una de corte conservador. Por otro lado, el segundo periodo estuvo marcado por la guerra civil por parte del radicalismo.
Además de esto, trabajó en la creación de una nueva constitución que, además de sus errores, le dio al país el nombre de República de Colombia, dejando atrás el federalismo y permitió un poder más legítimo para el presidente, extendiendo el periodo a 6 años. Finalmente, su último y tercer periodo lo consolidó como uno de los mayores influyentes de la historia de Colombia. De ahí el título del video, Reformador y Poeta. Como podemos observar en esta estrofa del poema todavía, el romanticismo es notorio. La métrica se logra conservar y además, aunque no use la rima muy visible, al leerlo se nota el buen juego de palabras que realiza el autor a lo largo de esta estrofa. Esta estrofa del poema con el nombre Francés da a notar que la métrica se sigue conservando, una característica propia de Rafael Núñez. Además habla de cómo es la ley de la vida, cómo son los ciclos y hace ver cómo él duda acerca de la existencia del ser humano. Finalmente, en cuanto al himno nacional, podemos ver cómo hace alusión de la violencia como un medio para lograr el orden y la justicia. Finalmente, la métrica sigue siendo constante, una gran característica de Rafael Núñez. Las rimas un poco visibles, pero que siguen en el juego de palabras de este himno. Habla de la ley, la justicia, el catolicismo, la fe y la devoción.